Buenas a todos, donde quiera que estén. Alexis Jardines por aquí, como siempre buscando respuestas a esas preguntas que todos eluden. Filósofos, los hoy llamados filósofos, no los de antes, ¿no? Filósofos, físicos, todo el mundo elude esas respuestas, pues eso es lo que hacemos nosotros en este canal, buscarlas y no solamente buscarlas, encontrar las respuestas. Entonces hoy quisiera referirme a esto. Por ejemplo, usted le preguntaría yo, usted que me ve, usted piensa que el universo es infinito, piensa que usted vive dentro de ese universo y que usted es el resultado de la evolución de ese universo físico, ¿verdad? Usted es un ser vital, dotado de vida, un ser biológico, pero usted es el resultado de la evolución de un sistema físico que llamaremos el universo, que es infinito además y que lo abarca absolutamente todo, y que fuera de ese universo no existe nada más. Que no sea, por ejemplo, como se dice hoy, materia oscura, energía oscura, pero son parte de esa realidad física también. Lamento decirle que si ese es su punto de vista, pues no es así. O sea, la realidad física es solamente una parte de la realidad. No es infinita en el verdadero sentido que tiene este concepto de infinito, al menos en el filosófico, ¿verdad? Y o sea, no es en el sentido cuantitativo, sino cualitativo. Y por lo tanto, la física no puede pretender en sus predicciones a que sean universalmente válidas. No es así. Ellas valen dentro de unas condiciones. Y esas condiciones es la racionalidad. Fuera de eso, no valen. Entonces, digo esto porque el tema de lo real, la realidad, sencillamente excedió tanto a la física como a la filosofía. Ambas se movieron dentro de una dimensión racional en la que el conocimiento se fluye como sobre ruedas, ¿verdad? Y por supuesto que ahí todas las cosas están ya predeterminadas, diríamos así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que yo digo, por lo tanto, que el principio de la física es un principio condicionado. Hay algo que antecede a todas estas construcciones racionales. O sea, esas cosas son verdad dentro del juego de lo racional. Pero lo que hay es que ver, salirse un poco y mirar de fuera y ver sencillamente que ese entretejido racional tiene un origen, precede a todas las construcciones de la ciencia, ¿verdad? Y todas las explicaciones. Y por lo tanto, ahí nos damos cuenta que universal no es, incondicionado no es, absoluto no es. Y por lo tanto tampoco es la realidad que nos describen, tampoco podemos decir que sea infinita, que sea absoluta, que sea incondicionada, etcétera, etcétera. Hay un principio, es el que le da, que condiciona todos los resultados de la ciencia, pero específicamente de la física, y también de la filosofía, que hasta la que hemos conocido hasta ahora, que es la contraposición sujeto-objeto. No sé si ustedes se acordarán que, por ejemplo, ya la filosofía moderna hizo del yo el principio de la filosofía. Y todo el pensamiento moderno, me gusta identificar la filosofía en su etapa más alto grado de esplendor alcanzó, es la filosofía moderna, y vamos a incluir ahí el idealismo alemán muy particularmente, ¿no? Si hubiera que hablar de una filosofía posmoderna, que eso no existe, pero bueno, el racionalismo moderno, el empirismo y el idealismo alemán, si lo dividimos así, ¿no? Entonces resulta que desde Descartes, en la fundación del pensamiento moderno, se estableció el yo como principio de la filosofía. Ese principio no se abandonó por ningún sistema filosófico posterior, porque obviamente todo lo que yo pueda decir, todo el contenido de conciencia, todo lo que se pueda describir, tiene como una condición básica y fundamental la representación del yo. Es decir, que yo precede a todas mis representaciones. Por eso Descartes decía, pienso, luego existo, ¿verdad? El yo precede a todas tus representaciones y por lo tanto, entiendan bien, precede a todos los conocimientos que Einstein le pueda vender a usted a título de realidad, ¿verdad? El yo precede a todo eso, porque Einstein lo está haciendo de la postura de sujeto del conocimiento, que es un ser ya racional. Toda vez que uno entra dentro de esa dimensión racional, todo lo que va a venir será racional,
y por lo tanto hay que darse cuenta que no abarca a todo lo que le precede a la racionalidad, y por lo tanto eso que le están vendiendo como real a usted es finito en sentido filosófico, ¿verdad? No es universal, obviamente, y es un principio condicionado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando usted cree que el universo es todo cuanto existe y usted es parte de ese universo, usted se encuentra en esa posición epistemológica que Edmund Husserl definía como actitud natural. Esa es la actitud del físico, lo dije en el video anterior, la actitud del bodeguero, el zapatero, todo el mundo, el ingeniero, todo el mundo tiene esa actitud, la actitud natural, que es la actitud de encontrarse ya frente a la objetividad, con la boca abierta como diciendo, ¿y esto de dónde salió? Enfrentado a un mundo objetivo. Entonces ya ustedes sabrán que si ese mundo objetivo estaba ahí, cuando usted llegó, eso quiere decir que es el resultado de algo, ¿verdad? Y que por lo tanto su yo precede a todas esas construcciones que vendrán después, si usted es un científico. Y por lo tanto lo que hay que hacer es sencillamente irnos atrás y tratar de buscar qué es lo que condiciona esta actitud racional, qué es lo que hace posible ese origen del yo mismo y con del mundo objetivo que con él correlacionado, ¿no? Eso sí sería tratar de dar un paso más allá de lo que se le vende a usted a título de realidad toda, porque realmente no lo es, ¿verdad? A ver, vamos a decir que las descripciones de la física son válidas para un ser que ya es racional. Un ser que no sea racional, pues puede ir con toda esa física de lado y no le va a explicar nada, ni le hará falta, en lo absoluto le hará falta. Tiene que ser usted un ser racional para que esas cosas tengan algún valor para usted y alguna realidad también, ¿ok? Y por raro que esto le pueda parecer a ustedes, esas leyes solo le dan sentido, esas leyes físicas, a un mundo que es ya racional. Entonces eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Consecuentemente, debe ser el origen mismo de la relación sujeto-objeto, de esa contraposición sujeto-objeto, o de la racionalidad, el origen de la objetividad, de la racionalidad, de la propia contraposición sujeto-objeto, el punto de partida en todo caso. Ese sería el punto de partida, y no lo que le explique a usted la ciencia y se lo venda a título de principio incondicionado. ¿Ok? O sea, es una manera fácil de decir que, por ejemplo, por mucho que a usted Einstein le explique el origen del mundo, el yo precede a toda esa construcción geométrica que él está vendiendo a título de universo, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Y ese yo condiciona entonces toda la estructura racional que él le va a vender a usted a título de realidad, ¿ok? De realidad física. Es lo que decía la filosofía, el yo como principio de la filosofía, lo que hizo la filosofía moderna. No podemos escapar a eso, señores, simplemente no podemos escapar a eso, porque el yo precede a todas sus representaciones, a todas sus construcciones, y es una cosa que hay que tener en cuenta, cosa que la física no ve, empieza a darse cuenta con la mecánica cuántica, y que la filosofía viene diciendo desde los orígenes mismos del pensamiento moderno. No podemos abstraernos del yo, no podemos abstraernos del sujeto en el acto del conocimiento para fundamentar una supuesta realidad que debe estar más allá e independiente y anterior al sujeto, que es el que la está describiendo y expresando racionalmente. Eso es un contrasentido. No porque eso estaba ahí, él lo va a descubrir, no se trata de descubrimiento. De hecho, el conocimiento científico es más construcción que descubrimiento. No es que usted quite un velo, es que usted lo construye a golpe de conceptos, de leyes, de categorías. A golpe de eso es que usted construye esa realidad que está viendo ahí, y que toda, obviamente, tiene una naturaleza inteligible y racional. ¿Ok? Eso es lo que hace el conocimiento. No es nada distinto a esa realidad que la física le vende a usted, de lo que se puede llamar, y yo llamo, el conocimiento estructurado. Eso no es la realidad per se, es conocimiento estructurado en realidad, que son todas esas categorías, todas esas leyes, todas esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que hay detrás de la realidad, no es otra cosa que conocimiento estructurado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de hurgar antes de estas propias construcciones racionales, a ver qué es lo que hay detrás de ellas, porque no podemos identificar la realidad con esto que nos está vendiendo la física como
esa realidad física como si fuera la realidad per se, ¿no? Y la realidad infinita, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que puede venir a la mente de un científico, o sea, lo que puede venir de la mente de un científico es un mundo racional, ¿ok? Es un mundo ya racional, pero obviamente eso tiene sus límites, ¿ok? Y está condicionado, sin ningún tipo de posibilidad de escapar, a la relación sujeto-objeto. Dentro de ella nace y es resultado de esa interacción, es el resultado de esa interacción. Entonces, el origen de la racionalidad, el origen de la conciencia, el origen del yo y del mundo objetivo, correlacionado con el yo, debe ser, por lo tanto, lo que debemos someter nosotros a análisis a la manera de punto de partida para ver si en definitiva es eso lo que está ahí o hay algo antes o detrás de eso, ¿verdad? Y cuando nosotros nos ponemos en esta posición, lo vemos desde varios ángulos. Por ejemplo, la religión, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la cultura? ¿Qué nos dice la psicología misma? Y resulta que tenemos que entender el tema del génesis, ¿no? Del pecado original. El pecado original, la conciencia surge en un momento determinado, ¿verdad? Cuando la conciencia surge, el mundo como que cambia completamente. Absolutamente. Hasta el momento de la mordida del fruto del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento, pero no el árbol del conocimiento así per se, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahí en el bien y el mal está la clave. Pues antes de eso, el hombre era ya hombre. Fíjense bien, Adán y Eva eran antes de la mordida, eran hombres. Y había una realidad relacionada con Adán y Eva en la cual ellos se desenvolvían y vivían antes de la mordida. ¿Qué hace la mordida? La mordida es la institución de la racionalidad. Cuando ellos muerden ese fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y el mal, se convierten en seres racionales. Eran ya humanos y se convierten en seres racionales. A partir de ahí, obviamente, van a tener una representación del mundo completamente diferente. Pero no quiere decir que hayan nacido con la mordida. Quiere decir que han nacido intelectualmente con la mordida. Pero ellos precedían su realidad. Hay una realidad que precede a la instauración de la racionalidad. ¿A qué? A esa forma primaria de racionalidad que es la capacidad de distinguir el bien y el mal, que es lo que nosotros llamamos la racionalidad ética. Y eso es lo que sucede con la mordida del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, en otras palabras, cobra conciencia el hombre. Se convierte en un ser racional. Hasta ese momento era un ser humano. Lo que pasa que era un ser humano que no tenía racionalidad, que no tenía conciencia racional. ¿Cuáles son los momentos de la conciencia? El saber del yo por oposición a cosas objetivas y el saber de cosas objetivas por oposición al yo. Esos son los momentos de la conciencia. Y la conciencia tiene sus niveles de racionalidad. El más básico es la capacidad de discriminar entre el bien y el mal. Eso está explicado con la mordida. Pero ¿qué pasa? No se queda ahí la cosa. Lo que sucede es que cuando sucede este emerger de la racionalidad, y la realidad también lo es racional. ¿Por qué motivo? Porque el episodio se llama, o sea, está consignado como caída. Quiere decir que el hombre cae frente a una objetividad, oigan bien, frente a una objetividad, a un mundo que se le enfrenta ya a él como sujeto, como yo, ¿ya? Son los momentos de la conciencia, el yo y el mundo objetivo. Y eso es una cosa que como que se da, como que aparece de momento, se instaura, así, una realidad que aparece y tú no sabes de dónde salió. Ahí está ahí, sencillamente está ahí. Pero eso no quiere decir que ese mundo objetivo sea lo absoluto. Eso no quiere decir que ese mundo objetivo sea lo infinito, sea el principio incondicionado. Eso fue producto del acto de instauración de la racionalidad y por lo tanto está correlacionado con la mente. ¿Con qué tipo de mente? Con una mente racional, cínica y con un lenguaje, como se puede mostrar fácilmente, proposicional. Quiere decir que lo que usted llama realidad fue una cosa que sencillamente apareció, que transmutó, que se cambió, que se le presentó a usted producto de esa cosa que se llama la representación del yo. Por lo tanto, si vamos a ver
en el mundo del individuo, ¿verdad? No ya en la religión, sino en el desarrollo ontogenético, pues vamos a ver que un niño, hasta los 3 años de vida, hasta los 2 y medio más o menos, se comporta como Adán y Eva en el paraíso. Y habla de sí mismo en tercera persona. ¿Ok? Por lo tanto, no es racional, sin embargo, es un ser humano completamente humano, pero no es racional. La realidad de ese niño no es la misma que va a tener cuando él devenga un ser racional. Y entonces uno se pregunta, ¿y esa realidad estaba ahí? Esa realidad que todavía ni siquiera existe, que va a venir después, ¿podemos decir que es infinita? ¿Podemos decir que es incondicionada? ¿Podemos decir que es absoluta? Pero ¿cómo vamos a decir eso si surge en un momento determinado? Es producto ¿de qué? Producto de aquella mordida, o dicho sencillamente en otros términos, es producto de la cobra de representación del yo en el niño que acaece hacia los 2 años y medio de vida. Y el niño deja de hablar de sí mismo en tercera persona y comienza a decir yo. Así, simplemente. Pero ya hay una realidad objetiva correlacionada que se le enfrenta junto con esta cobra de la representación del yo. En otras palabras, ese niño, que antes no era un ser racional, deviene un ser racional, cobra a consecuencia de esa cobra, de ese cobro de la representación del yo, que es justamente la mordida, ¿verdad? Y si antes hablaba de sí mismo en tercera persona, pues ahora empieza a decir, no, ya el niño quiere que lo lleven al cine, quiere comer helado, sino empieza a decir, yo quiero ir al parque, yo quiero comer helado, etcétera, etcétera. Es bastante misterioso el origen del yo, así que sin un proceso que se da y uno dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿No? Pero lo importante es que sale, que es correlacionado con la representación del objeto y del mundo objetivo, obviamente. ¿Por qué? Porque es una correlación, porque recuerden que la conciencia es intencional, es refiere al objeto, una correlación entre el objeto y el yo. Esa es la conciencia racional. Si miren todas las cosas que tienen que pasar antes que venga un Einstein a explicarle a usted que el universo es eso y es todo lo que hay. No. Usted me perdona, Einstein, pero usted hace esa lectura una vez que usted se ha convertido en un ser racional, una vez que usted se encuentra en altitud natural, como la vaca ante la orquesta o el buey ante la montaña, diciendo, ¿y esto qué cosa es? Esta realidad que es objetiva delante de mí. Y usted empieza a tratar de entenderla y explicarla racionalmente. Quiere decir que la realidad es mucho más vasta, la realidad le precede a usted, precede a las construcciones de la ciencia y el camino de que yo, un universo que es de naturaleza inteligible y cuya evolución después aparezco yo como resultado de esa evolución, no me parece que sea muy fructífero, porque más bien las cosas suceden al revés. Primero va la racionalidad, o sea, primero va una mente que no es racional, luego correlacionada con una realidad que no es racional, y sobre la base de la represión de ese contenido, de esa realidad y de esa mentalidad no racional, es que se instaura el signo, no ya el símbolo, pero eso vamos a verlo después, se instaura el yo con el mundo objetivo correlacionado, o con la representación del objeto, o sencillamente la conciencia con su intencionalidad, su referencia al objeto. Todo eso viene como consecuencia de lo otro, y viene después de lo otro. Entonces yo empiezo a leer la realidad en términos racionales, eso no me acredita a mí, no me da ninguna autoridad mía a decir que la realidad es esa lectura racional que yo estoy haciendo, porque la realidad me excede a mí mismo como ser racional. Está antes de mí y es algo más que lo que yo puedo decir en términos racionales. Por eso, cuando Hegel dijo, y aquí hay que también decir que la filosofía tiene sus límites y hay que buscar otras áreas, expandir la noción de realidad y su entendimiento. Cuando Hegel dijo que todo lo real es racional y todo lo racional es real, sencillamente era nada más que la mitad de la verdad lo que estaba enunciando. O sea, todo lo racional es real, eso no lo discuto, pero no todo lo real es racional. Y esos son los límites mismos que tiene Hegel, son los límites mismos que tiene la ciencia, porque Hegel fue racionalista, Hegel lo racionalizó todo lo habido y por haber en este universo, y lo racionalizó hasta lo no racionalizable, y ese fue su error. No todo lo real es racional. Hay algo antes que precede todo eso, hay un mundo bien poco oscuro detrás de todo eso y que nosotros llevamos de alguna forma guardado en el inconsciente, es el inconsciente colectivo del que hablaba Jung.
lo llevamos, de alguna manera lo llevamos allí y reposa allí y deja saber de sí cuando llega su momento, ¿no? Todo ese residuo filogenético, esa realidad simbólica, esa mentalidad correlacionada con ella, que también la tenemos nosotros. Solo hay que aplicar la técnica apropiada y vamos a ver que nuestra mentalidad sígnica, inteligible, racional, sencillamente se desestructura y aflora ese otro tipo de mente que está reprimida, que es la mentalidad simbólica propia del hombre primitivo. Todo ese residuo filogenético, pero a nivel mental, a nivel de individuo, ¿verdad? Del que hablaba Jung, a nivel personal también. Entonces, esto es una cosa bien complicada. Lo que usted ha entendido por realidad es un pedacito nada más, y eso es de lo que va el vídeo, de querer demostrarle que hay todo un continente escondido allí, que hasta ahora hemos soslayado, y que es lo que nos puede dar una visión mucho más amplia de lo que es lo real y mucho más cercana a lo que es el principio incondicionado que busca la filosofía, que con Hegel pensamos que lo había abarcado todo, porque lo de Hegel fue monstruoso, pero al final alguna laguna tenía, y la laguna estaba en que no se podía superar hacia adelante por la vía racional conceptual, más allá de él, donde él puso el listón, era imposible, pero sí se podía hacer hacia atrás, hacia formas no racionales, cosa que previó su compañero, que estuvieron tantos años fajados después, pero que eran muy buenos amigos, Schelling, ¿verdad? Lo previó, se dio cuenta de cuál era la debilidad del sistema hegeliano y de su propio sistema racionalista, el mismo que Schelling había concebido a principio, y les dijo de él, y entonces nos dejó ver cuál era ese punto. Estaba justamente en que habían formas no conceptualizables y que por lo tanto Hegel no podía pretender abarcar toda la realidad, porque lo que estaba haciendo es racionalizarla, ¿no? Entonces por eso buscó la mitología, la revelación, ese tipo de formas que no se pueden expresar en formas discursivas, pero que son reales, ¿no? Entonces, eso obviamente está pendiente para cuando hablemos más de filosofía y un poco más en serio de la filosofía, ¿no? Porque son cosas bastante complejas. Pero que yo la he desarrollado en mi filosofía y la he explicado bien en mis libros, etcétera, etcétera, buscando ir más allá de todo eso, ¿no? Entonces, les decía que, por ejemplo, en el caso de la cultura, si vamos a ver la cultura, ya vimos el caso de la religión, con el pecado original, el caso del niño, que también está como repitiendo esos pasos, ¿no? Hacia la racionalidad. Como el niño no es, el paralelo que hice entre el pecado original y el desarrollo mental del niño, ¿no? Cuando el niño cobra la representación del yo, es como si mordiera la manzana, etcétera, etcétera. Ya eso lo vieron ahí, pero sucede que también sucede en la cultura. Pasa que también en la cultura eso tiene lugar, ¿no? Y nosotros podríamos ver la cultura toda, en términos filogenéticos, como la instauración del signo. Hay un proceso mediante el cual, dentro de las prácticas primitivas, todas son irracionales, el taoísmo, el totemismo, la magia, el mito, todo eso es irracional, no racional, y sin embargo el hombre existe. Ese hombre, esa mentalidad primitiva, ese hombre primitivo, son Adán y Eva antes de la mordida del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, antes de convertirse en seres racionales. Por eso le digo que este mundo racional que la ciencia le explica vino después, a consecuencia de algo, y por lo tanto no puede pretender a ocupar el puesto de una realidad toda, infinita, etcétera, etcétera. Ese universo infinito de los científicos, ¿no? Es un entretejido conceptual, un entretejido racional. Eso es resultado de algo que le precedía. Pasa lo mismo en la cultura. La mentalidad primitiva, la realidad primitiva es una realidad ritual. Ahí no entra la física por ningún lado. Fíjense eso con sus leyes, eso no entra ahí. Ni falta que hace. Es un mundo simbólico, que eso es lo que haría en todo caso destruirlo, ¿no? Si fuera posible que entrara ahí, pero no entra. Entonces, esa realidad ritual de naturaleza simbólica está correlacionada con una mente que también es simbólica. Y, obviamente, simbólica también, ¿no? Y esta mente es lo que yo le llamo propiamente cuerpo, ¿no? Cuerpo porque una de mis cosas, de mis preocupaciones fue también, obviamente, resolver el problema de la relación alma-cuerpo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter todavía ahí. El asunto es que
¿Cómo es que surge la civilización en las entrañas del mundo primitivo? ¿Cómo es que surge eso? Bueno, yo investigué este tema. Quien más se acercó a eso fue Ernest Cassirer. Y Cassirer nos dice que la irrupción de un contenido racional en el mismo sistema del taoísmo primitivo es lo que da el paso a la civilización. Y obviamente nosotros nos vamos a encontrar con una mente civilizada cuando nosotros podemos distinguir, o la mente primitiva logra distinguir, recuerden el mito del pecado original, entre cuando logra hacer una discriminación ya de naturaleza racional, ¿okay? Cuando ya logra distinguir el bien del mal. Pero eso, fíjense que el taoísmo es una práctica que no es racional y que las cosas son tabuadas, ¿okay? No son ni buenas ni malas, simplemente son tabú, porque no es racional. Pero esa irrupción del contenido ético entre el sistema tabú fue el que dio paso, a través de las religiones menores también, él explica todo ese proceso, al surgimiento de la civilización. Ya la civilización, cuando surge desde el punto de vista mental, surge con otro tipo de mentalidad. Ese es un tipo de mentalidad yoica. Eso es lo que nos vamos a encontrar en la Grecia antigua, ¿verdad? Y no me voy a meter en el mundo oriental, porque en Egipto, etcétera, etcétera, porque a mí lo que me interesa es la filosofía, y la filosofía es hija de Occidente, es hija de la Grecia. Ahí fue donde nació. Lo otro para mí, esas máximas morales, etcétera, que encontramos en el mundo oriental no son filosofía para mí, ¿ok? Entonces, en esa mentalidad es ya de naturaleza yoica, ya hay un yo ahí, ya estamos hablando de una realidad racional, que es el producto, ya ustedes saben, de la irrupción de ese contenido racional en las entrañas mismas del sistema tabú. Luego, al haber un paso a nivel filogenético, a nivel de la cultura, a darse el paso ese del símbolo al signo, a una mentalidad sígnica, racional, pues obviamente ahí estamos hablando de otro tipo de mentalidad y otro tipo de realidad con esa mentalidad correlacionada. Ya a partir de ahí, sí, usted con un poco de calma va a empezar a construirse sus imágenes del universo físico, ¿no? El cual usted resulta que viene que es el resultado de esa evolución, de ese entramado racional que usted le llama el universo, ¿verdad? Eso viene después, obviamente. Entonces, como pueden ver, hay algo, la estructura es semejante, tanto en el caso de la religión, en el caso específicamente de la Biblia, para nosotros, ¿no? Y en el caso del niño y también en el caso ya de la civilización. Hay una estructura común que es el origen de la racionalidad, hay toda una realidad, toda una mente correlacionada con una realidad inmensa, y todo esto sucede antes y previo al origen de la representación del yo y al hecho de que esa realidad devenga racional, que no es la misma que devenga racional, es que sencillamente es sustituida por otra. ¿Entienden? Por eso reducir la realidad a lo racional, que es el universo científico, no es un buen método, ¿verdad? En temas de conocimiento filosófico. Hay pues que ir más allá del yo y del mundo y la mentalidad sígnicos, ¿no? Que es el que nosotros tenemos, que nosotros usamos. Nosotros no tenemos mentalidad simbólica. Si la tuviéramos, pues nada de esto, ni siquiera podíamos expresarnos de esta manera, ¿no? Así que si pretendemos entender la naturaleza de lo real como un todo, pues hay que ir hacia atrás y darse cuenta que eso también es real, ¿ok? Entonces, es lo que, por ejemplo, en este libro, ¿qué hago yo? Pues yo digo, bueno, vamos a tratar de retrotraernos a otro orden de realidad que no es el que la ciencia nos explica, ¿verdad? Y otro orden y una mentalidad de otra naturaleza, porque siempre la realidad está correlacionada con una mentalidad, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que ante todo detecto cuáles son las coordenadas epistemológicas del hombre moderno, y resulta que lo que encontré fue que, hablando de coordenadas, ¿verdad? Hablando espaciotemporalmente, cómo se ubica la mente del hombre moderno, resulta que ese hombre moderno está arrojado ante un mundo objetivo, el cual
al cual reduce lo real, el cual identifica con la realidad el mundo objetivo, porque el otro es subjetividad para él. Lo real está del lado allá, ¿verdad? En ese mundo objetivo. Esas son sus coordenadas epistemológicas. Desde el punto de vista espacial, el hombre moderno está arrojado, mentalmente hablando, el hombre moderno está arrojado frente al mundo objetivo y atascado en la historia. Pero recuerden bien, o sea, desde el punto de vista temporal, o sea que tiene historia y mundo objetivo son sus coordenadas epistemológicas. En una espacial y temporal la otra. El mundo objetivo es una especie de coordenada espacial y la temporal es la historia. Así está la mente moderna, esas son sus coordenadas, y por lo tanto mi propósito fue deshacer todas esas coordenadas para ir atrás a ver qué es lo que había detrás de eso, ¿no? Esto de arrojado ante el mundo objetivo y atascado en la historia, pues es lo típico que tiene todo hombre, o sea, típico de la mentalidad moderna, todo hombre moderno, ¿verdad? Y entonces, bueno, fíjense ustedes que si vamos otra vez al paralelo con la alegoría del pecado original, cuando el hombre muerde la manzana, cosa que se olvida, cuando el género humano muerde la manzana, esa, o sea, cuando el género humano se vuelve racional, el hombre se vuelve un ser racional, no solamente cae, el episodio de la caída, no solamente cae y cae en la objetividad, frente a la objetividad, sino que es ahí donde empieza la historia del hombre, como la Biblia nos enseña. De manera que historia y mundo objetivo son las coordenadas del hombre, y muy particularmente del hombre racional, quiero decir, y muy particularmente del hombre moderno. En el caso de mi libro yo empiezo por ahí y trato de ir hacia atrás, ¿no? A ver, como había dicho ya, a ver cuál es el origen de todo esto y por qué, en qué momento surge esta realidad racional de la cual la física quiere convencernos que es la realidad toda y que ella está expresando, por lo tanto, un principio incondicionado e infinito. Yo creo que ese principio incondicionado está más allá del alcance de la física, así es que si queremos entender la realidad, por ejemplo, en el caso de la realidad simbólica, que también eso es real también, ¿verdad? Hay que adentrarse en la mentalidad primitiva. Eso es lo primero que hay que hacer. Y esto implica salir de Hegel, por cuanto Hegel nos llevó por el camino de lo racional, alejándose de las formas no racionales o no racionalizables. Entonces, obviamente, ese principio no podía ser absoluto, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, si bien es cierto que todo, como dije, que todo lo racional es real, no todo lo real es racional. Queda todo ese vasto campo simbólico, esa mentalidad simbólica. Cuando la gente le dice irracional en filosofía, como se espantan un poco los filósofos, pero bueno, estamos hablando de una realidad de orden simbólico. Eso no es prerracional, es una realidad y una mentalidad de naturaleza simbólica. Si el nombrecito irracional los espanta o los asusta, pues no hace falta, porque ni siquiera es el más adecuado, sino en lugar de lo irracional ponemos lo simbólico y en lugar de lo racional ponemos lo sígnico, ¿verdad? Así es que, ¿cuál debe ser el principio incondicionado? Bueno, pues nosotros tenemos que ir a retrotraernos de tal modo que lleguemos a dónde están los límites de lo elementalmente humano, las fronteras entre lo humano y lo animal. Tenemos que ir hasta allá atrás para poder entender primero qué es el hombre y, por supuesto, cuál es esa realidad con la que nosotros tenemos que con la cual estamos correlacionados mentalmente, y si se trata de una dualidad o no. Eso es lo primero que vamos a tener que resolver. Entonces, bueno, los dejo por ahora. Creo que me he extendido demasiado y nos vemos en un próximo vídeo.